sistema respiratorio, una vez que ingresa el aire, tiene que ser conducido, ¿verdad? Nariz, la nasofaringe, la faringe que está por detrás de la nariz, de la boca, conduce también el aire, ¿verdad? Filtración del aire. ¿Por qué la nariz tiene pelos? Porque la nariz tiene moco. Todo tiene un porqué en nuestro cuerpo. Nada, absolutamente nada está de más, ¿verdad? Los pelos de la nariz, por ejemplo, ya empiezan a filtrar partículas de mayor tamaño, ¿sí? El moco también trata de atrapar ciertas partículas, toda la superficie interna de la nariz, de la faringe. Entonces, el aire, una vez que va ingresando, va siendo conducido, va siendo filtrado. Finalmente, cuando llega a los alveolos pulmonares, se genera el intercambio de gases, conocido como hematosis, que es la función más fuerte o principal del sistema respiratorio, ¿verdad? Pero ese aire, una vez que va ingresando y va siendo conducido, también aporta otras funciones para mi cuerpo. Por ejemplo, la fonación, que sería la capacidad de emitir sonidos, exactamente. Y el aire, una vez que ingresa, por ejemplo, una vez que pasa por la laringe, ¿sí? Antes de la tráquea, el aire que va pasando por las cuerdas vocales es el que es capaz de generar los sonidos. Entonces también el sistema respiratorio actúa o participa en la función del habla, de la fonación. Yo necesito que pase aire por las cuerdas vocales para que ellas se tensen y se genere la voz. Olfacción. Una vez que el aire ingresa a la nariz, la parte superior de la nariz, el techo de la nariz, tiene ciertas terminaciones nerviosas dentro de su epitelio. Muy interesante eso. Y esas terminaciones nerviosas son terminaciones de neuronas, inclusive. Son las que captan los olores, los odores, como dicen también, ¿verdad? Entonces, el aire que va ingresando va teniendo funciones adicionales, va llevando consigo también las sustancias odoríferas y van siendo captadas por el techo de la nariz, y con eso llega hasta ¿dónde? Al sistema nervioso, para que yo pueda distinguir los distintos olores. ¿Está bien? Y secreción hormonal. Van a ver que dentro del epitelio de las vías respiratorias tenemos células con función endocrina. Semana pasada, ¿se acuerdan que les mencioné que hay células aisladas en nuestro cuerpo que tienen cierta función hormonal? Bueno, acá hay en el sistema respiratorio. Solo para que tengan en cuenta que la función principal es la de la respiración, pero el aire, una vez que ingresa, va colaborando también para otras funciones de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dividir? En anatomía, ¿ya vieron esto? Qué gusto, súper bien. Entonces, vamos a dividir anatómicamente y también fisiológicamente, ¿verdad? En una porción conductora y en una porción respiratoria. La porción conductora, como ya dice el nombre, es la que se encarga de ingresar el aire dentro del cuerpo y conducir hasta la región donde se va a generar el intercambio de gases. ¿Está bien? Entonces, la porción conductora está subdividida en dos regiones: las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Les voy a así dividir de forma directa. Les voy a dar primero una división directa y luego para que puedan asimilar. Todo el sistema respiratorio que abarca hasta bronquiolo, bronquiolo terminal, es porción conductora. A partir del bronquiolo respiratorio recién se puede generar la hematosis. ¿Me entienden? Es dentro de los pulmones, en la parte final de los bronquiolos. Y a partir del bronquiolo respiratorio recién es la porción respiratoria. ¿Me entienden? Entonces la división real entre una porción y la otra porción, ¿cuál va a ser? Bronquiolo respiratorio. Que les voy a mostrar aquí. Pueden anotarnos ya. Bronquiolo
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pasar hasta llegar al bronquiolo respiratorio, que es la porción respiratoria? Vamos a hacer todo el trayecto del aire. Una vez que el aire va a ingresar por el cuerpo, ¿qué primero se utiliza? ¿Qué órgano? La nariz, cavidad nasal, exactamente. Luego va para atrás. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué tenemos detrás de la nariz? Faringe, nasofaringe, detrás, ¿verdad? Orofaringe, porque el aire también puede ingresar por la boca. Después de la faringe que viene, va a venir la laringe. Luego de la laringe, tráquea, anatómicamente. La tráquea se divide en bronquios. Los bronquios se dividen en, dentro de los pulmones ya, los bronquios se dividen en bronquiolos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a conocer, cuál es la diferencia histológica entre la tráquea, bronquios, bronquiolos. Hasta ahí, ¿verdad? Pasa que los bronquiolos se vuelven a dividir en 3 tipos. Eso les voy a presentar el día de hoy. Están los bronquiolos musculares, terminales y respiratorios. ¿Sí? Los bronquiolos musculares y terminales hacen parte todavía de la porción conductora. Y a partir de los bronquiolos respiratorios ya se puede generar la hematosis. Entonces, a partir de los bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alveolos es la porción respiratoria. La porción conductora se vuelve a dividir se vuelve a subdividir, por así decirlo, en 2 porciones. La porción conductora, que corresponde a las vías aéreas superiores, y las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores básicamente son la parte más superior del tracto respiratorio: nariz, faringe y laringe. ¿Sí? Hasta la región del habla, para que puedan recordar. Dividan así: vía aérea superior es hasta la región del habla, hasta la laringe. Y a partir de tráquea van a ser las vías aéreas inferiores. ¿Dónde abarcan las vías aéreas inferiores? ¿Qué abarcan las vías aéreas inferiores? Tráquea, bronquiolos, 2 tipos de bronquiolos, ¿verdad? Bronquiolos musculares y terminales. A partir de bronquiolos respiratorios ya estamos hablando de otra porción. Tengan en cuenta, porque esto se pregunta. Parece anato nomás, parece un poco más fácil, pero tengan en cuenta. Primero, ¿cuál es la porción conductora y cuál es la porción respiratoria? ¿Cuál es nuestro marco ahí? ¿Cuál es el marco para la porción conductora y la respiratoria? La conductora y la respiratoria. ¿A partir de qué es respiratoria? ¿A partir de qué se forma la hematosis? Bronquiolo, a partir de bronquiolo respiratorio es la porción respiratoria. Sí. La porción conductora abarca de qué órgano hasta qué órgano. Desde la nariz hasta bronquiolo terminal. Bueno, esa es la porción conductora y la respiratoria, ¿verdad? Estamos repasando. Ahora, la porción conductora se divide en 2 partes. ¿Cuáles son? Vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. ¿Cuáles son las superiores? Abarca desde nariz hasta la región del habla, que va a ser ¿qué? Laringe. Y las vías aéreas inferiores abarcan desde qué estructura hasta cuál? Tráquea hasta bronquiolos terminales, porque a partir del respiratorio ya es. Vean esto, ¿sí? Atiendan eso, vean cuáles son los límites de cada porción. Primero las 2 grandes, conductora, respiratoria. Y dentro de la conductora hay otra vez una subdivisión de vías aéreas superiores e inferiores. Vamos a ir viendo eso. Entonces, aquí nuevamente. Y ahí justamente ya dijimos eso, tienen otra vez ahí escrito. Lo que no quiero es que memoricen de forma tan directa, quiero que vayan entendiendo.
¿Entienden? Así como fuimos hablando. Voy a ir mostrando la porción conductora: nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y la porción respiratoria a partir de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, zancos alveolares y alveolos. Esa es la primera parte que tienen que manejar para poder dividir bien. Bien, empecemos con cavidad nasal, la nariz. ¿Está bien? Bueno, la nariz está compuesta por dos fosas o dos cavidades, un par de ellas, ¿verdad?, que están divididas por un tabique, una parte óseo y otra parte cartilaginoso, ¿sí? La mayor parte de la estructura de la nariz realmente está compuesta de cartílago hialino generalmente, ¿sí? Esta cavidad, ¿ustedes ven de ahí? ¿La ven de ahí? Ah, genial. Esta cavidad que está aquí, ¿verdad?, la nariz, comunica y se comunica con el exterior a partir de las narinas, ¿verdad? Y en la parte anterior y en la parte posterior se comunica directamente con la nasofaringe. Las narinas, ¿sí?, están en un lugar conocido como vestíbulo. ¿Qué quiere decir vestíbulo? La boca, por ejemplo, tiene un vestíbulo. Vestíbulo quiere decir entrada. ¿Está bien? Vestíbulo es un comienzo, por así decirlo. Entonces, aquí el vestíbulo de la nariz, era donde están las narinas, y con la nasofaringe en una región denominada, una sobreelevaciones llamadas coanas. ¿En anato ya vieron esto? Sí. Entonces, genial. Van entendiendo, van captando las referencias que voy dando. Ahora, histológicamente, la nariz tiene tres tipos de epitelios, dependiendo de la región que vamos a analizar. Está la región del vestíbulo, está la región media, por así decirlo, y está el techo. Entonces, en cada segmento tiene un recubrimiento diferente. ¿Está bien? Vestíbulo tiene su propio epitelio. Segmento respiratorio tiene su propio epitelio y el segmento olfatorio tiene su propio epitelio. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Sí. Vamos pasando. Vamos primero con el vestíbulo, la entrada a la nariz. Bueno, el vestíbulo, como es la entrada, va a ser la región que va a estar comunicada con el exterior. El epitelio del vestíbulo, tengan en cuenta y sepan diferenciar los tres tipos de epitelios. Si está en contacto con la superficie externa y si está en contacto con la piel, va a tener el mismo epitelio que la piel. ¿Cuál es ese epitelio? Plano estratificado. Es una región donde hay mucho atrito, se manipula todo el tiempo. Entonces, el epitelio es plano estratificado. ¿Sí? Ahí se discute, ¿tiene o no queratina? Muy escaso. Plano estratificado nomás se dice, ¿sí? Sí. Plano estratificado, ¿sí? Contiene una cantidad variable de pelos rígidos, que son las fibrisas, ¿verdad? Al inicio en el vestíbulo ya da para ver pelos. Generalmente esos pelos justamente son la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, porque son las que atrapan las partículas mayores, por así decirlo. Porque cuando vamos al centro, cuando vamos a caminar, por ejemplo, notamos que la nariz queda sucia. En realidad la nariz nos está haciendo un favor. ¿Qué pasa con la gente que se quita todos los pelos de la parte interna de la nariz? ¿Qué pasa con esas partículas? Directamente están ingresando al sistema respiratorio. En cambio, si hay pelos, esos pelos filtran y evitan que ingresen de forma directa. Por eso les dije, realmente nuestro cuerpo es así, súper inteligente, ningún pelo está de más en nuestro cuerpo, nada está de más. Atrapan partículas grandes, esos pelos. También hay glándulas sebáceas y secreción que ayuda a atrapar material particulado. Nosotros decimos meleca, ¿verdad? Decimos meleca de la nariz. En realidad no es nada sucio, son glándulas sebáceas, sebo, que están cerca del pelo. Y ese sebo que va siendo liberado justamente forma como una película que atrapa a las partículas. No es nada sucio. En realidad es una producción del cuerpo para defendernos.
Y al retirar el pelo, la glándula sebácea tampoco tiene salida directa. Bueno, entonces, el vestíbulo, que sería más bien la entrada misma, es la que tiene esas características. Epitelio plano, estratificado, vibrisas, que son los pelos más extensos, una cantidad importante de glándulas sebáceas que ayudan a atrapar y a mantener las partículas en la superficie interna. Y en la parte más posterior ya va cambiando ese epitelio para el epitelio respiratorio, que es el que vamos a conocer ahora. El segmento respiratorio es el que abarca la mayor parte de la superficie de la nariz, ¿sí? Cuando metemos el dedo en la nariz, sería esta parte, por fuera y por dentro, la parte que conseguimos tocar, por así decirlo, ¿sí? Es la mayor parte del volumen de las cavidades nasales, está tapizado por epitelio respiratorio. ¿Recuerdan que ese tiene una nomenclatura fija? ¿El epitelio respiratorio cuál era? ¿Alguien recuerda? Es el epitelio, bueno, se resume diciendo epitelio respiratorio, pero en realidad es epitelio. Voy a escribir acá para que tengan en cuenta. Epitelio cilíndrico, después pseudo estratificado, con cilios o ciliado, ¿y qué más? Y células caliciformes. Entonces, si ustedes leen el término epitelio respiratorio, se refiere a esto de forma directa. Y es el que más vamos a encontrar en el sistema respiratorio, alternando con otros epitelios, pero es el que más se difunde. Justamente en la nariz, la mayor superficie de la nariz, que es el segmento respiratorio, tiene este tipo de epitelio. Bueno, epitelio respiratorio y su lámina propia, la lámina del epitelio. ¿Qué es lámina propia? Es el tejido conectivo laxo que está por debajo del epitelio. Esa es la lámina propia, está llena de vasos sanguíneos. Porque cuando alguien se lastima la nariz, para no decirle va cojada, ¿por qué sangra tanto? Porque justamente el epitelio, está formado el epitelio respiratorio y por debajo hay un tejido conectivo laxo que tiene muchísimos vasos sanguíneos. La vascularización es muy importante ahí. Les voy a explicar por qué es interesante eso. Bueno, en la parte media del segmento respiratorio, que sería la región del tabique, hay pliegues en forma de cresta, que son los cornetes, que ya habrán estudiado en anatomía. ¿Para qué sirven los cornetes? Como les dije, nada está de más en nuestro cuerpo. Los cornetes lo que hacen es aumentar la extensión de la superficie interna de la nariz. ¿Me entienden? No, es diferente que una superficie sea lisa a que tenga una sobreelevación. ¿Cuál tiene más extensión? Esta. Entonces los cornetes que se van generando, que tenemos dentro de la nariz, aumentan la superficie interna. ¿Pero para qué yo necesito eso en la nariz? Porque el aire, ¿verdad? Para que yo pregunto si yo mismo respondo, ¿eh? Pero es para que ustedes vayan siguiendo conmigo. Si quieren responder, respondan, sin problema. Para que el aire ingresa y por qué tiene que mantenerse dentro de la nariz. ¿Y qué acontece? Diminuiu a velocidade do tempo, a quantidade. ¿Cómo? Apesar da quantidade, ela aumentar, ela diminui o ar que entra muito forte. Sí, el aire tiene que mantenerse un buen tiempo dentro de la nariz porque se produce un fenómeno llamado acondicionamiento del aire. Acondicionamiento del aire. El aire se ingresa de forma directa a las vías respiratorias, sí, de forma rápida y directa. ¿Qué pasa cuando nos colocamos frente al ventilador?
Bueno, los que usamos ventilador, no sé si ustedes, alguien, porque hay gente que ya no usa ventilador, pero ¿qué pasa cuando estás frente al ventilador o frente al aire frío? ¿Qué pasa? Se secan las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque ingresa con una presión muy fuerte. Esa no es la manera en la cual tendría que ingresar. El aire, una vez que ingresa, ¿sí?, tiene que generar como una turbulencia dentro de la cavidad nasal y ahí se genera el acondicionamiento del aire. Uno, ese aire tiene que ser calentado. ¿Y cómo se calienta el aire dentro de la nariz? Yo les comenté sobre la vascularización súper rica que existe acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una región está muy vascularizada? ¿Cómo es la superficie? Tibia, morna. Cuanto más vascularización tenemos, la superficie interna de la nariz es tibia, es morna. Entonces el aire, una vez que ingresa por ahí, va siendo calentado, entibiado. ¿Cómo se dice? Amornado. Así se dice, amornado. Aquecido. ¿Me entienden? Por eso es que tiene tantos vasos sanguíneos, para que la superficie siempre esté morna. Muy bien, y el aire ingresa y fica aquecido. Humedece, el aire tiene que ser humedecido. ¿Gracias a qué? Las células caliciformes van generando una superficie húmeda en el epitelio. ¿Está bien? Entonces el aire va siendo humedecido y también va siendo filtrado. Va siendo filtrado por los pelos y la superficie misma que va atrapando partículas. Es por eso que en el invierno es más difícil de respirar. Por la temperatura sí, porque varía, pues cambia, ¿sí? Cambia esa capacidad, no es tan intensa, justamente. Entonces sí, por eso justamente cuando el aire está demasiado frío, algunos con el ventilador mismo a veces ya se congestionan todo porque cambia el ambiente que tiene que tener la nariz y la parte interna de la nariz. ¿Cómo se llama este proceso? De calentar, humedecer y filtrar. Acondicionamiento del aire que ocurre dentro de la nariz. La nariz, ¿vieron cómo no es solamente, no son solamente entradas? Es como ar acondicionado, ¿se dan cuenta? Interesante. Bueno, la porción respiratoria, como les comenté, tiene su propio epitelio. El epitelio respiratorio. Ese epitelio, ¿sí? Nosotros vemos células cilíndricas con cilios y es lo que se menciona en la nomenclatura. Pero si vamos a estudiar, ¿sí?, en realidad dentro de este epitelio hay 5 tipos de células y cada una de ellas agrega una función específica para el epitelio, para la función del segmento respiratorio. Aquí vamos a conocer a las células ciliadas, que justamente son las células que nosotros observamos en el epitelio y que nombramos justamente. Las células caliciformes también son células que mencionamos en el epitelio, son evidentes, son las que producen moco. El día de hoy les voy a presentar a las células en cepillo para que puedan dimensionar cuál es la función que van aportando las células de gránulos pequeños y las células basales. Son estas 3 células nuevas las que van a conocer el día de hoy. Professor, Decime. para que serve o apêndice? El apéndice secal es un órgano que es parte del tubo digestivo. El apéndice tiene mucho tejido linfoide. El tejido linfoide que está dentro del apéndice colabora también para la función, de alguna forma, es un órgano linfoide secundario, tiene tejido linfoide secundario. Mas o que acontece justamente? Como la luz es muy pequeña, muchas veces la luz es obliterada por los pecalitos y ahí se genera la apendicitis. ¿Me entendés? Pero él tiene también una cierta función para el cuerpo. Mas ¿qué acontece? Si él es retirado, el cuerpo no sufre tampoco mucho porque tiene mucho tejido linfoide también distribuido, pero él tiene mucho tejido linfoide en su
en eso él colabora. Tiene función. No, estos minutos no. Porque realmente causa muchos inconvenientes también. O a veces ese mismo tejido linfoide, cuando un paciente tiene muchas infecciones o inflamaciones a repetición, el tejido linfoide se reacciona, inflama y fecha a luz. Porque es muy indígena y también se inflama el apéndice de esa forma. Interesante, pero esa sería la función más importante que le podemos aportar. Parece que eso da más problemas que beneficios, ¿no? Pero también aporta. Bueno. Debajo del epitelio, ¿cómo se llama esta región del tejido conectivo ricamente vascularizado? Lámina propia. Hay muchísimas células de defensa que reaccionan cuando hay algún tipo de lesión del epitelio. Hay muchísimos vasos sanguíneos que se encargan de aquecer la superficie. Bueno, ahí justamente tienen un esquema de cómo están organizadas las células del epitelio respiratorio. Aquí tenemos las células ciliadas, que son parte principal del epitelio respiratorio, con los cilios, las células caliciformes, ¿sí? Aquí tenemos las células sensoriales o en cepillo, ¿está bien? Las células secretoras y las células madre. Empecemos por las células madre. El nombre ya dice, las células madre o células basales, les presenté en la diapositiva anterior, son conocidas como células basales por la localización. Siempre están en la base del epitelio, son bien pequeñas y están en la base. También son conocidas como células madre porque a partir de ellas se van diferenciando y van regenerando el epitelio. ¿Entienden? Entonces, básicamente las células basales son células madre encargadas de diferenciarse a ciertas células para ir regenerando o manteniendo al epitelio. Voy a ver si tengo acá algo escrito. No. Después, ¿qué tenemos? Las células sensoriales o células en cepillo, decía, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Es que tiene varios nombres. Células en cepillo, ahí está. Cepillo. Células en cepillo son también conocidas como células sensoriales o sensitivas. Y el nombre ya lo dice. Cuando tocamos la nariz, sentimos gracias a quién? A estas células. Duele la nariz cuando uno estira mucho, o cuando golpea, o cuando manipula mucho, porque gracias a estas células sensoriales o en cepillo. ¿Sí? Como ven aquí, dice que hace sinapsis con neuronas sensoriales. Básicamente son células que se encargan del sentido del tacto, de la sensibilidad de la nariz. ¿Ok? Y para terminar tenemos las células secretoras, que son las células propias del sistema endocrino. Son células aisladas del sistema endocrino. Ahí está, también llamadas células de gránulos pequeños. Atiendan bien estos nombres. Las células en cepillo también son conocidas como células sensoriales o sensitivas, inclusive van a poder encontrar. Asocien directamente el sentido del tacto, dolor y así. Las células de gránulos pequeños son las células secretoras. ¿Está bien? Células de gránulos pequeños también son conocidas como células secretoras. Terminó mi... En pleno lunes me abandonan, mira. Células secretoras, que pueden ver allá, que son células que producen hormonas, no en una cantidad muy importante, sino que van produciendo de alguna forma según estímulos, cierta secreción. Bueno, vamos a llegar a eso, no es tan importante para el epitelio.
células. En realidad, atiendan bien ustedes, ¿cuántas células tenemos en el epitelio respiratorio? 5. Dos ustedes ya conocen. Las ciliadas, cuyos cilios ayudan a mover o transportar el moco. Las caliciformes, cuya función es ¿qué? Producir mucina, hidratar la superficie, ustedes ya conocen. Son 3 células las que les estoy presentando. Una es la célula basal, también conocida como célula madre. Función: diferenciarse a otras células, mantener el epitelio, ¿sí? Regenerar, mantener. 1. 2. Células en cepillo, también conocidas como células sensitivas o sensoriales. ¿Qué hacen ellas? Mediante ellas y mediante su comunicación con terminaciones nerviosas somos capaces de percibir el tacto, dolor, sensibilidad. Y para terminar, células de gránulos pequeños, también conocidas como células secretoras. ¿Verdad? ¿Cuál es la función? Producir cierto estímulo hormonal, ¿sí? No es tan importante, no que la nariz sea una productora de hormonas importante, pero sí están ahí pescando en la superficie. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, seguimos. Y el último segmento de la nariz es el segmento olfatorio. El segmento olfatorio no tiene epitelio respiratorio, tiene su propio epitelio conocido como epitelio olfatorio. En este caso tenemos también un epitelio con células cilíndricas, esas cilíndricas tienen cilios, ¿sí? Pero aparte de eso tenemos las células olfatorias, ¿sí? Y estas son las células nuevas que se localizan en esa región. Las células de sostén, como dice el nombre, están para sostener a las células olfatorias. Las basales, que ya conocemos, que son las células madre, y células en cepillo, que son las sensoriales, que también ya les presenté. Las células olfatorias son las que son más importantes aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células olfatorias son las que se localizan aquí dentro del epitelio y son ellas las encargadas de captar los olores. Nosotros conseguimos percibir y diferenciar los olores gracias a las células olfatorias. Son como somas, son inclusive somas o cuerpos neuronales que están incluidos dentro del epitelio y están en la superficie libre aquí del techo de la nariz. Captan la sustancia odorífera, ingresan dentro de lo que es su citoplasma y envían hacia el sistema respiratorio, hacia el sistema nervioso. Miren un poco esto. Si esto es epitelio, esperen. ¿Sí? As pessoas que tiveram Covid, pessoas que não voltaram. Exacto, esas células son las que se cortan, las que se queman. Las neuronas pues no se regeneran de forma completa, directa. Entonces son ellas las que son prácticamente anuladas ahí del epitelio. ¿Sí? Não tem como recolocar. No, dice que las neuronas, en teoría, las neuronas ya no se regeneran, ¿verdad? Aunque hay estudios nuevos que van diciendo que hay forma. Estas células olfatorias, por ejemplo, tienen una cierta capacidad de regeneración. Pero una vez que están muy dañadas, ¿sí? Ya la persona no es capaz de percibir los olores. Ella es una célula muy inteligente, está en el epitelio, está en la parte del techo. Tiene como prolongaciones que se encargan de captar las partículas odoríferas. Y esas prolongaciones, si es que se lesionan, se queman, por así decirlo, ya no son capaces de captar. Y eso pasó con el COVID. El virus mismo ataca a esas células y las puede dañar de forma parcial. Ahí generalmente se regeneran y la persona vuelve a sentir el olor después de unos días, semanas. Pero cuando la lesión o el daño es muy grande, el paciente ya queda sin oler prácticamente. Puede oler, pero ya no distingue como antes, ¿verdad? Mucha gente quedó así después del COVID.
El que tiene sinusitis generalmente tiene mucho acúmulo de moco en la parte interna de los senos paranasales, pero ese es del epitelio respiratorio, no del olfatorio. El respiratorio es el que está dañado en la sinusitis. Así Ahí es como acondicionante. exactamente, la parte del aire acondicionado en la sinusitis. Sí, también por la congestión. Muy bien, atiendan un poco aquí. Sí, este es el epitelio respiratorio. ¿Dónde se fue mi? Acá está. ¿Dónde se fue mi cosa? Acá. Sí, este es el epitelio respiratorio. ¿Cómo se llama esta parte interna? ¿Cómo se llama la base del tejido conectivo que está por debajo? Lámina propia. Tiene muchas células, tiene muchos vasos sanguíneos, pero aparte de eso, miren un poco esto. ¿No les parece conocida esta estructura? Esta que está aquí, esta que es familiar. Ustedes ya vieron eso en el primer parcial, en el primer semestre. Vean un poco. Parece más no es. ¿Cómo la información del sistema nervioso viaja? ¿A través de qué? ¿A través de qué va a viajar la información hasta el sistema nervioso? Va a ser captado y tiene que viajar mediante. Sí, pero ¿qué necesita? ¿Cuál es el transportador? Los axones, los nervios. Estos son nervios. Miren un poco esto. Nervio periférico, nervio periférico. Y esto solamente se ve en la lámina propia del epitelio olfatorio, porque las células captan el olor y eso va siendo conducido para cima, ¿sí? Para que se pueda distinguir. Son nervios periféricos y esa es la forma de diferenciar epitelio olfatorio del respiratorio, porque no hay tanta diferencia. Mirando así es parecido. Perfecto. Las células olfatorias son los nervios. Sí, la célula es como el soma neuronal y los nervios son las prolongaciones. ¿Entendés? Las prolongaciones que están viajando y eso forma el nervio. El nervio no tiene cuerpos de neuronas. El nervio solo tiene axones, solo tiene fibras. Y la célula de sostén sería de tejido conectivo. No, la célula de sostén está dentro del epitelio. Como dice el nombre, le sostiene o ayuda a las células olfatorias. No se puede distinguir. Y no, haciendo una lámina menos no. Voy a mirar un poco si hay algo más. Ahí está. El cuerpo de la neurona está en el epitelio. El cuerpo de la neurona está en el epitelio. Y los axones, justamente, acá está el cuerpo de la neurona, suele estar dentro del epitelio y este es un nervio periférico. Ahí están los axones que conducen. ¿Este qué es? ¿Qué tejido es? Es cosa del primer semestre. Vos estás buscando, no sé, todo tengo eso. ¿Qué es esto? Es un derivado del conectivo. Hueso, es tejido óseo. ¿Recuerdan? Esta es una parte del tejido óseo. Este epitelio olfatorio tendría que estar adherido al hueso, solamente que se desprendió en la lámina. Vasos sanguíneos. Muchísima vascularización. Por eso la nariz se toca mal en cualquier segmento y ya sangra. Muy bien. O branco que é osso. Aquí, bueno, dentro del epitelio vamos a encontrar células olfatorias, células de sostén. Uno allí, básicamente sostén, ¿sí? Sostén. Ayuda a mantener. Célula de sostén, células en cepillo que son las sensitivas y las células madre. Muy bien.
que é célula basal, ela tem capacidade É o de mesmo. se diferenciar assim, De diferenciarse sí, para neurona no. A neurona no, pero el resto sí. La neurona es una célula, una raza única entre las células. Muy bien. El cuerpo de la neurona, el soma, sí. No, con el microscopio óptico no da para diferenciar, con el electrónico sí. Pero con el óptico no se va a marcar como una célula aparte. En ambos. Muy bien, otra consulta para ir pasando. Son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Sí. Las células de sostén son las que hacen ese, ¿cómo te puedo decir? Ese papel de epitelio. No necesariamente son las mismas, pero también son células cilíndricas y altas. ¿Está bien? Básicamente. Muy bien, ¿todo bien? Na lâmina de baixo, Ahí. onde estão as células olfatórias? Aquí están dentro, pero no se pueden distinguir. No vamos a marcar dentro. Junto com as células. ¿Qué? Junto com as insepílicos. Aí é o que? Esses condutos próprios. Ese, tejido óseo compacto. Tejido óseo compacto. Ah, tejido ósseo. Entre a. Aquí. Y este es conducto de Haber del hueso. Conducto de ¿Se Haber. acuerdan que tiene conducto? Así mismo. Vamos a ver algunas láminas. Aquí está el epitelio. ¿Sí? ¿Dónde? No, o sea que la lámina basal es parte de la membrana basal, que es básicamente el asiento del epitelio. La lámina propia es tejido conectivo al cual el epitelio está comunicado. ¿Está bien? Epitelio, las células que están dentro del epitelio olfatorio, no vamos a estar diferenciando una a una en el microscopio óptico, no se preocupen. Es más para la teoría, para conocer cuáles son y qué hacen dentro. Aquí que tenemos dentro de la lámina propia muchos vasos sanguíneos. Perfecto. Y aquí que veo nervios periféricos. ¿Qué segmento de la nariz es? Vestíbulo, respiratorio u olfatorio. Olfatorio. El único que tiene nervios es el único que tiene células olfatorias. ¿Cómo? Este. Acá. Este es un nervio periférico. Este también. Aquí también hay 1, 2. Estos son vasos sanguíneos. Esto que está aquí. Esto parece más una glándula. Parte de una glándula parece. No tiene la misma característica de un nervio. Dale. Bien, cavidad nasal, ¿quedó claro? Parece un segmento tan de paso nomás, pero para que vean todo lo que tiene dentro y toda la importancia que tiene. Bien, sigamos antes de dar una pausa. Un poquitito les voy a hablar de laringe. Sí. Sí. ¿Qué es lo epitelio?